Y en más sobre educación, el Centro de Estudios Superiores Navales es una opción para continuar con la preparación profesional y aquí le tenemos pues un caso de éxito. En el Centro de Estudios Superiores Navales se preparan las mentes competitivas y líderes capaces de tomar decisiones estratégicas en situaciones de emergencia o situaciones críticas que puedan presentarse en nuestro país. Como Esteban, que es capitán de navío. En busca de servir mejor a México, acaba de concluir la Maestría de Seguridad Nacional en Sistema Mixto. Ahora, con el apoyo y el auge de las nuevas tecnologías de la información, en mi caso, yo lo realicé en línea por 2 años, utilizando todas estas nuevas tecnologías. En el Centro de Estudios Superiores Navales, su misión es fomentar mentes capacitadas para analizar los aspectos de seguridad y defensa nacional. Son posgrados compuestos por 4 maestrías, 2 doctorales y 8 especialidades. Este año se graduaron 442 alumnos del CESNAF, listos para desempeñarse eficazmente en el nivel estratégico y operacional. Estas especializaciones, impulsadas por la Secretaría de Marina, las estudian miembros de la institución, militares invitados nacionales y extranjeros y funcionarios del gobierno federal. Entre las atribuciones que tiene el Centro de Estudios Superiores Navales se encuentra la de fomentar vínculos y actividades académicas con otros centros de altos estudios nacionales. Como parte de su preparación, se enfrentan a situaciones hipotéticas de tsunamis, huracanes, amenazas de bombas, entre otras que son de alto riesgo. Dentro de todas las materias que uno ve y uno analiza, nosotros hacemos supuestos de amenazas y conflictos, pero en un contexto general, no en un contexto en particular. Podemos hacer hipótesis de supuestos casos donde nosotros podemos analizar la situación de México en comparación con otros estados. En la Secretaría de Marina se ha incrementado 10 veces la cantidad de posgrados navales que han ingresado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Con información de Saray Mariscal e imágenes de Javier Cordero, 21 Noticias.